Bueno, pueden creer que se me cortó internet. Seguramente el video anterior que he cortado y lo traduzca y lo subtitule como primera parte y este lo ponga como segunda parte, pero básicamente es el mismo video, sigo estando acá a la misma hora, cada vez se pone más nublado y esperemos que no sufra más interrupción. O son los feriados, o son los paros, o es mi internet. Es como son los obstáculos con los cuales uno, un profesor, en la sincronía se tiene que atravesar. Bueno, si no me equivoco, quedé en explicando, nada, era como una nota al pie biográfica en el que databa que formalismo es un epíteto, es un nombre, un sobrenombre, que le pusieron sus detractores en términos denotativos, ¿no? Para despreciarlos. ¿Por qué? Porque uno de los principios constitutivos del formalismo, quizás el principio constitutivo del formalismo por excelencia, es justamente haber colocado a la obra en el centro de las preocupaciones, a la forma en el centro de las preocupaciones. De allí que los llamen formalistas, con un adjetivo que hoy se le quita su valor denotativo, pero que en principio fue usado de esa forma, ¿no? De forma para depreciar ese movimiento, ¿no? ¿Por quién? Por aquellos que profesaban justamente un enfoque más psicológico, más filosófico, más histórico y más político. En nuestro caso, lo que trabajamos, Sartre, Marx. Entonces, volviendo a la categoría de Klopsky, el extrañamiento. Klopsky va a decir, recupero la cita, ¿no? Si quieres ustedes adelanten, así para poner matón. Klopsky dice, el hábito nos impide ver, ¿no? Sentir los objetos. Es necesario deformarlos, violentarlos, para que nuestra mirada se detenga en ellos. Es la finalidad de las convenciones artísticas, ¿no? Es decir, el arte, dicho, el mundo puede convertirse en un objeto estético, en un hecho artístico, gracias a nuestra mirada, a nuestra percepción. Esa es quizás la primera gran respuesta, o una de las grandes respuestas del formalismo ruso a qué es la literatura. Es el resultado de nuestra percepción del mundo, nuestra percepción poética del mundo, nuestra capacidad para convertir en un hecho poético el mundo. O, en otras palabras, ¿no? El arte está o es aquello que sirve para volver extraño y volver singular el mundo. Es un momento maravilloso el formalismo y quizás uno de los episodios formalistas que más me gusta y que lo milito como un principio constitutivo de mí como lector, ¿no? Es decir, la capacidad de nosotros de intervenir poéticamente el mundo, dice Klopsky. El arte tiene, digo yo, reformulando porque no tengo acá la punta, ¿no? El arte para Klopsky tiene una finalidad, una intención. No una intención política, sino una intención estética. El arte no está en el objeto mismo, sino en nuestra percepción, ¿no? En nuestra mirada. El mundo se dispone entonces como una experiencia estética para quien desea percibirlo de ese modo. Me gusta entenderlo de este modo, sobre todo por la posibilidad de poner en valor una experiencia como la del formalismo, que hoy está muy, muy devaluada, hoy ha sido muy refutada. Eh, Recuperar un poco la bandera del formalismo, porque realmente hay realmente premisas y, y- y- y saberes, e intuiciones muy fuertes de lo que es la literatura, que definen en términos, digamos, esenciales, en términos fundamentales, qué supone leer, qué es la literatura, y qué supone situarse poéticamente en el mundo. Les voy a compartir, si me deja, si ya a esta altura desconfío, una de las tantas intervenciones de... ay, no me deja. Bueno, a ver, voy a probar otra vez. A ver. eh, no, bueno, estoy peleado.
Bueno, yo después en el entorno lector les voy a subir una serie de imágenes en donde un italiano, cuyo nombre es impronunciable, Fra, el nombre de pila, lo que hace es, por estos años, en la actualidad, intervenir poéticamente su Italia. Entonces uno va por la calle y ve aquello que ha automatizado con la percepción, una calle, una vereda, el barrio, un negocio, una pared, ¿no? Aquello que uno tiene automatizado en la percepción, lo ha intervenido de tal forma que eso que aparece automatizado se convierta en una experiencia estética, en una obra de arte. ¿No? Quizás el imperativo de Klodsky es hay que liberar la percepción del automatismo y volvernos a abrazar la mirada poética del mundo. Esa es un poco la lógica de Klodsky. Bueno, las imágenes que les comparto, pues ustedes la ven en la intimidad de su hogar, están intervenidas, si bien con ciertas coordenadas actuales, aparece un Pac-Man, aparece una píldora de un medicamento, aparece después un hombre tirado, ¿no? Son todas formas de convertir en un hecho artístico aquello que no lo es, per se no lo es. ¿No? Es una esquina, es algo ordinario, es algo que está habituado en otra profesión, es la cotidianidad de todos los días. ¿No? Bien, eso por un lado. Entonces tenemos función poética y extrañamiento o extrañeñe, como se le dice, son dos categorías, dos procedimientos que el formalismo, dos de los muchos, que el formalismo se valió para dar respuesta esencial a que es la literatura. Bucemos por la última, así nos detengamos más, iba a detenerme más, pero bucemos un poco por la última, que es la categoría de construcción, ¿no? De Tinianos. Eh, el artículo se llama La noción de construcción, seguramente lo conocen, seguramente lo leyeron. ¿Qué nos interesa acá? La forma en que Tinianos entiende el objeto, la obra como un sistema que es resultado de una construcción interna. Les leo. La literatura está hecha de un material heterogéneo, polisémico, el lenguaje, ¿no? Por lo que cada caso particular condiciona el modo en que, ¿no? Es construido el fenómeno literario. La literatura, entonces, en este sentido, posee un principio constitutivo, su dinamismo, sino tutativo. ¿No? La unidad, les cito, la unidad de la obra no es una entidad simétrica y cerrada, sino una integridad dinámica que tiene su propio desarrollo, sus elementos no están ligados por ninguna igualdad y adición, sino por un signo dinámico de correlación e integración. ¿Qué nos interesa? ¿O cuál sería la segunda respuesta? La respuesta de Tinianov a qué es la literatura, ¿no? Sería, la literatura es dinámica, no estática, su forma se construye según el tipo de interacciones entre sus elementos. Dicho de otro modo, la literatura es, por primera vez, entendida como sistema. Entonces, un poco resumiendo, siendo un poco a paso largo o al trote de los 20 a los 60, las premisas formalistas que los lectores estructuralistas van a tomar para construir la teoría del estructuralismo van a ser fundamentalmente tres. Abreviando, ¿no? Son muchas más, abreviemos. La idea de que la literatura tiene una función ya no social, sino poética, tiene funciones. La idea de que funciona como una máquina, ¿no? De que es un hecho resultado de una construcción, que hay un ordenamiento, ¿no? La literatura entendida como sistema, en donde la obra tiene cierta organización interna y esa organización interna es resultado de una construcción y que los componentes son solidarios entre sí y dialogan. Y a su vez que eh, la literatura, el extrañamiento del mundo, la capacidad de extrañamiento, es resultado de la percepción, es resultado de un artificio. Porque lo que importa es la ficción y no la realidad. Esta es una de las grandes premisas, si quiere, de hoy. ¿No?
Ya no importa la realidad, solo importa la ficción. Ya no importa el contenido, la supremacía ahora la tiene la forma. Ya no importa lo político, lo partidario, lo externo, lo que se puede entrar en relación con la obra, solo importa la obra entendida como sistema, construcción, función, artificio. Pegamos el salto y vamos a los 60, pero no de cualquier modo, sino que vamos a entrar de la mano de Barthes. Voy a utilizar el texto que ustedes tienen como unidad para un poco refrescarles, ¿no? Un poco refrescarles sus lecturas y su recorrido de exploración del primer año. Y vamos a entrar de la mano de Barthes. A los 60, ¿no? La aventura texturalista va a ser a partir del texto de Barthes, que es el análisis del relato, que es el texto, sin duda, uno de los textos fundacionales, no fundacionales, pero sí más importantes de, de la década. Entonces, antes de entrar a Barthes, algunas precisiones eh, bibliográficas de él, sobre todo pensando en que no vamos a llegar a trabajarlo en profundidad a su teoría. Barthes, ah, hay muchísimos Barthes, hay muchísimas, así como hay una teoría, hay un Barthes para cada teoría, ¿no? Hay un Barthes estructuralista, hay un Barthes postestructuralista, hay un Barthes semiológico, hay un Barthes psicológico, hay un Barthes autobiográfico, hay un Barthes diarista, hay un Barthes literato. Su teoría se puede compartimentar y dividir en etapas, como él mismo lo hizo en su Roland Barthes por Roland Barthes, ¿no? La etapa que nos interesa aquí es la etapa justamente estructuralista, la etapa de los 60, que él la profesó con mucho fervor, ¿no? Quizás el Barthes que les llegó a ustedes con el concepto de texto, si no me equivoco, si lo vieron, la idea era verla este año, pero no vamos a llegar, es la etapa en donde él refuta los postulados texturalistas. Bueno, nos vamos a detener en el momento en el que él abraza con mucha fuerza los postulados que luego de él va a renegar. Incluso tenemos eso, tenemos un Barthes comprometido, un Barthes sartreano, un Barthes que de los 50 es el Barthes del grado cero de la escritura, que tuberculoso en un hospital, empieza a escribir justamente a pensar la forma a partir de una moral, que es la categoría de la moral de la forma, y cómo los escritores eh, le sirven al Estado a partir de cierta moral oficial y así, ¿no? Después en los 60, de la mano de su grupo de colegas, Foucault, Lacan y compañía, empieza, ¿no?, esta aventura en donde él abraza con mucha fuerza la causa semiológica, pero también se preocupa por la forma y por definir estructuralmente el relato. Les voy a leer, si se quiere, un pasaje célebre de su texto, el texto que mencioné recién, en donde eh, pone como centro a la lingüística. Dice, para describir y clasificar la infinidad de los relatos hace falta, pues, una teoría. Fíjese, esto lo hice en los 60, ¿no? 66. Para describir y clasificar la infinidad de los relatos, hace falta, pues, una teoría. Y es en esa búsqueda, en ese esbozo, en donde hay que trabajar primero. La elaboración de esa teoría puede ser facilitada enormemente si nos sometemos desde el comienzo a un modelo que nos proporcione sus primeros términos y sus primeros principios. En el estado actual de la investigación, parece razonable presentar como modelo fundador del análisis estructural del relato a la lingüística. Hay varias cosas que podemos conversar aquí, pero sobre todo este pasaje me hace acordar a un autor que no mencioné, escandalosamente no mencioné hasta ahora, que es Vladimir Pro. Y su gran texto que es La morfología del cuento maravilloso. Quizás uno de los casos más emblemáticos de hasta qué punto la rigurosidad y el afán
el afán por describir el funcionamiento interno de la obra a partir de ciertos principios eh, es productivo, ¿no? Y se convierte realmente en una opción muy prolífica y muy rica para leer literatura, ¿no? Esa es la propuesta de Prop. Propuesta de Prop que no nos vamos a detener, pero si quieren indagar, no solo pueden ver el texto de Prop que está colgado en la antología de Todorov, sino también en los comentarios críticos, en la exploración crítica que hace Analia Gerbaudo a propósito de los modos en que Lévi-Strauss lo va a leer, ¿no? Lo va a leer un poco cegadamente, un poco convenientemente, un poco contradiciéndolo, incluso entrando en contradicción, discutiéndole ciertas premisas. En el afán de, justamente, singularizar el estructuralismo de su origen formalista, ¿no? De generar, si se quiere, una distinción entre la fuente y el producto en sí, el estructuralismo sexto, separémonos del formalismo, echa mano, discute ciertas premisas y se toma el tiempo para justamente señalar y corregir ciertas cosas, ciertas cuestiones, Levi-Strauss, de Prop que, bueno, Prop le va a contestar, así. No es un diálogo que Analia propone muy bien. Pero lo que nos interesa eh, rápidamente es el modo en que Roland Barthes, en el pasaje que les acabo de leer, recupera los anteojos teóricos de Prop. La idea de, primero, fundar una teoría que sea capaz de describir, enumerar, clasificar una serie de principios básicos a partir de la cual leer la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que hace Proust? ¿Qué es lo que hace la morfología de Proust en los años 20, a partir del cuento maravilloso? Entonces, uno de los rasgos principales que nos interesa para distinguir el estructuralismo es la centralidad de la lingüística como proyecto, como fundamento a partir de la cual leer literatura. Dice, bueno, le voy a leer un pasaje de SZ porque ya en SZ se describe de forma muy clara, muy clara cómo se concibía, cómo Roland Barthes concibió la idea de estructura. Dice, ya en la primera página de SZ, al abrigo de cierta cita de Rimbaud, Barthes invierte de manera radical las palabras de la introducción al análisis estructural del relato. El SZ es el momento en el que Barthes refuta la teoría estructural. Pero me interesa el pasaje porque es muy claro. Dice, le cito, ver todos los relatos del mundo, tanto como hay y ha habido en una sola estructura. Ver todos los relatos del mundo, tantos como hay y ha habido en una sola estructura, vamos a extraer de cada cuento un modelo, pensaban, y luego con todos esos modelos haremos una gran estructura narrativa que revertiremos para su verificación en cualquier relato. Tarea agotadora, ciencia con paciencia, el suplicio es seguro y finalmente indeseable, pues en ella el texto pierde su diferencia. Este es el momento, si bien todo lo que es dicho con ironía, lo que es dicho eh, con cinismo, porque Barthes en este momento lo que está haciendo es construyendo una teoría del texto, suspendámoslo, leámoslo como una definición de qué es la estructura, pero también de qué se trató el estructuralismo. Se trató de justamente ver todos los relatos del mundo, ahora lo leo en términos positivos, ¿no? Ver todos los relatos del mundo a partir de una sola estructura. Eso es propio. Pero también va a ser Barthes, también va a ser la semiología, también va a ser Lévi-Strauss, también va a ser los primeros trabajos de Foucault. Ver todos los relatos del mundo a partir de una sola estructura, a partir de ciertos principios básicos que explique su funcionamiento interno. Dice, vamos a traer de cada cuento un modelo y luego
con todos esos modelos haremos una gran estructura narrativa que revertiremos para cualquier relato. Eso que Barthes en los 70 va a leer como tarea agotadora, ahora en los 60 es leído como tarea con sentido, o sea, tarea, una misión, vista como una misión. Entonces decía que en esta cita se cita el concepto mismo de estructura, que ahora es devaluado, que ahora es indeseable, pero que en ese momento se afianza con fuerza. El, el- el- el texto del análisis estructural es del 66, ¿no? Pero ya Barthes, a principios de los 60, ya mostraba su, su praxis estructuralista, ¿no? En un texto que se llama La actividad estructuralista, ¿no? Dice, en 1963, les leo un apunte que tengo escrito, Barthes escribió un esclarecedor ensayo llamado La actividad estructuralista, un artículo de corta extensión que luego se recopilaría junto con otros en el ensayo crítico. Allí Barthes indaga sobre el concepto de estructura y plantea la necesidad de entender tal categoría a partir de la teoría saussuriana. Les leo el pasaje, ¿no? Sin duda hay que remontarse a emparejamientos como los de los significantes y significado, sincronía y acronía, para aproximarse a lo que distingue al estructuralismo de otros modos de pensamiento. El primero, porque remite al modelo lingüístico de origen saussuriano y que al lado de la economía, la lingüística es, en el estado actual de las cosas, la ciencia misma de la estructura. Subrayo otra vez. La lingüística es, en el estado actual de las cosas, dicho esto en el 63, la ciencia misma de la estructura. El segundo punto, de un modo más decisivo, porque parece implicar una cierta revisión de la noción de historia en la medida en que la idea de sincronía acredita una cierta inmovilización del tiempo y que en la diacronía tiende a representar el proceso histórico como una pura sucesión de formas. Hay dos cuestiones que nos interesan de esta cita y por eso la traigo a colación. Ustedes pueden, si quieren, rebobinar y escucharla de vuelta, porque sé que nada, a veces necesitan como la recursividad para entenderlo. Hay dos cuestiones que me interesan de esta cita, dicha en el 63 por Barthes. Primero, la supremacía de la lingüística. En los 60, la lingüística lo ocupa todo y es entendida como una ciencia, y es acá entendida como la ciencia de la estructura. Y después, el segundo punto es la depreciación o la negación misma de la historia. Aquel discurso, aquella dimensión tan importante una década atrás. Entonces, el concepto de estructura, esperen que acá, se define a partir del concepto de signo saussuriano. Esto ya lo saben, quizás un poco lo voy a refrescar, pensando sobre todo en lo que va a hacer Ana María Barrenechea. El concepto de estructura se define a partir del concepto de signo saussuriano. Saussure, en el curso de lingüística general, ¿no?, concibe al signo como una entidad cerrada, cuyos planos, significante y el significado, por el plano, mantienen una correlación unívoca, indisoluble y arbitraria. Esto ya lo saben, ¿no? Recordemos recordemos la célebre definición de Saussure. El signo lingüístico es, pues, una entidad psíquica de dos caras. Estos dos elementos, el significante y el significado, están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que el signo saussuriano es básicamente la impronta central del estructuralismo? Sobre todo porque Saussure concibe la lengua como reacción a las concepciones historicistas, ¿no? Roland Barthes le recupera una entrevista de 1976, va a decir, es necesario, refiriéndose justamente a su análisis estructural, dice, es necesario decir que la historia se había convertido para los intelectuales en una especie de gran super yo
vacío, a la que se quería y se necesitaba, no digamos negar, pero al menos silenciar provisionalmente. Es la época durante la cual escribí justamente los elementos de la semiología y la introducción al análisis teórico, ¿no? Se trató, vuelvo a subrayar, y a Méndez, y a riesgo de ser recursivo, que la opción por el signo susuriano supone o lleva de la mano, conlleva justamente el silencio por la historia. Entonces decíamos, la lengua, o hablando, objeto de estudio de la lingüística, es definida, según Saussure, como un sistema de signos cuyo sentido se alcanza a través de la relación que estos mantienen entre sí. A partir de él se comienza a estudiar a la lengua como un conjunto de elementos solidarios que constituyen una estructura. La estructura es, resumamos, un sistema de signos autónomo, inmanente, ahistórico, que no deja restos y que cuyos elementos forman un todo a través de la cual, a través de una relación de interdependencia. Vuelvo a subrayar. La estructura es, resumamos, un sistema de signos autónomo. Cuando digo autónomo, chicos, es que la historia no entra. Inmanente. Inmanente es que se explica a partir de los funcionamientos internos y no externos. Ahistórico, historia no entra. Que no deja restos. Cuando digo que no deja restos es porque justamente los restos va a ser aquello que le va a definir el postestructuralismo. Es a partir del resto, la huella, el significante, que permite ser reproducido aquello que le va a permitir al Bar de los 70, pero también a Lacan, a Foucault, hablar de justamente eh, la polisemia, la significación infinita, la pluralidad de sentido, eh, porque es ese significante que siempre sobra y que no se puede consolidar y restituir a partir de un significado, ¿no? Acá no, acá todo entra en una estructura, nada sobra, y cuyos elementos forman un todo, ¿no? A través de una relación de interdependencia. De hecho, Saussure define al sistema de signos como una totalidad. Entonces, este vínculo interdependiente entre los elementos es decisivo, ya que la modificación de uno de los elementos modifica también los restantes. Se trata de un sistema solidario entre sí, como si fuera una máquina. Es realmente una máquina. Entonces, o ahora bien, el estructuralismo, ¿no?, fue ante todo un fenómeno social, es cierto, fue todo un fenómeno social y cultural, que acabó por reducir en los 60 todo a signo. Todo se podía volver a signo. La ropa, la comida y el cine son algunos de los ejemplos. Vayan a ver, por ejemplo, las mitologías de Barthes, o el sistema de la moda, cómo Barthes, a partir de una mirada estrictamente sociana, analiza la cultura burguesa francesa de la época con los lentes de una estructuralista. Entonces decía, el análisis estructural, ya sea de un cuento, de una novela o de un mito etnográfico, no escapa a las premisas, a estas premisas, y considera la obra no como un mero documento histórico, sino como una unidad significativa autónoma, separada de otros discursos y de flujo del tiempo. Los rasgos, no, entonces, que acabamos de atribuirle al concepto de estructura, a saber, autonomía, ahistoricidad, inmanencia, clausura y totalidad, sirven también para definir, en una suerte de homología entre literatura y lingüística, el concepto de obra literaria. Dicho de otro modo, o dicho otra vez, los rasgos que acabamos de atribuirle al concepto de estructura, a saber, autonomía, ahistoricidad, inmanencia, clausura y totalidad, sirven también para definir, en una suerte de homología o analogía o empalme entre literatura y lingüística, el concepto de obra literaria. ¿Por qué hablo de homología entre literatura y lingüística? Bueno, porque es básicamente la comunión central del estructuralismo.
es básicamente el par que nunca tenemos que dividir. Es la relación, el matrimonio que explica eh, prácticamente todo el fenómeno o todo el rigor científico del estructuralismo. Dice Barth en Introducción al Análisis Estructural, dice, la homología que se sugiere aquí, no, la homología entre el teatro y el músico, no, no tiene solo un valor heurístico, implica una identidad entre el lenguaje y la literatura, en la medida en que ésta sea una suerte de vehículo privilegiado al relato. Ya casi no es posible concebir la literatura como un arte que se desinteresaría de toda relación con el lenguaje, en cuanto lo hubiera usado como un instrumento para expresar la idea, la pasión o la belleza. El lenguaje acompaña continuamente al discurso, tendiéndole el espejo de su propia estructura. Fíjense, dice, el lenguaje acompaña continuamente el discurso, tendiéndole al espejo de su propia estructura. La literatura, y en especial hoy, no hace el lenguaje las condiciones mismas del lenguaje. Esto que pasa en un trabalengua al final, lo voy a explicar de ciertas formas. Si el lenguaje era concebido por Lukács y también por Sartre como un instrumento, como un arma, como un medio, acá va a ser entendido como justamente la literatura misma. Porque literatura y lingüística se van a empalmar de tal forma que la literatura va a ser leída como un hecho lingüístico. Voy a utilizar un ejemplo, un mal ejemplo, un ejemplo de aplicacionismo para entender hasta qué punto esta relación, este matrimonio, esta relación íntima entre literatura y lingüística fue mal usada en este país. Es el típico caso en donde una profesora de lengua o los manuales de literatura y de lengua utilizan como para explicar tal o cual concepto de gramática o de sintaxis o de formología, utilizan un caso literario. Es decir, la literatura se pone al servicio de la pedagogía de ciertos principios gramaticales. Tenemos que entender qué es el sujeto, qué es el predicado. Bueno, recortamos un texto de Oliverio Girondo, lo pegamos y lo analizamos. Esa fue una mala comprensión, una mala lectura de este matrimonio entre literatura y lingüística. Lo que tenemos que entender como matrimonio o como relación es que la literatura abraza el afán cientificista de la lingüística. Abraza todo su afán de rigurosidad, de exhaustividad, de clasificación. Es el momento en que la literatura no para de clasificarse, no para de generar categorías, no para de generar figuras y conceptos. Lo vamos a ver con Ana María Barnechea. Dicho esto en el mejor modo, porque lo que vamos a ver son los grandes ejemplos, los mejores ejemplos de estructuralismo. Bien. Entonces, todos los rasgos que nos definen a la obra, a la estructura, pueden ser trasladados para definir a la obra. El concepto de obra soporta las cualidades con las que el estructuralismo ha pensado el texto literario: completud, coherencia, orden, comunicabilidad. Esto seguramente es un aire familiar para ustedes, porque ustedes leyeron el texto de la obra al texto. Pero acá nos interesa entender el concepto de obra a partir de la idea de estructura, porque es ese modo, es esa concepción la que van a tener en mente Josefina Ludmer, Ana María Donechea y Noé Trick, ese modo de concebir la literatura como obra, es decir, como algo completo, algo coherente, algo ordenado, algo comunicable, los modos en que ellos van a entrar al texto. Y no lo van a entender como lo entendió David Viñas o Oscar Mazota, ¿no? Que lo entendieron, por supuesto, de otra forma. Entonces, la idea de estructura, en síntesis, define la idea de obra. El plural de la obra ya no se piensa, se lo piensa como limitado, moderado, finito, parsimonioso.
ya que por más que los sentidos de la obra estén dispersos, estos están organizados bajo una moral de cierto recto sentido, ¿no? Bajo una moral de cierta moral de la verdad, ¿no? La obra, entonces, al estar organizada de tal manera, no permite que el sentido se disperse. No podemos hablar de infinidad de sentidos. No, no, las cosas acá significan. Sino todo lo contrario, el sentido se reúne en un círculo alrededor de un centro, un foco, una custodia, una luz de la verdad. La obra, ¿no? Yendo en resumidas cuentas, está entregada a la ley del significado, producto de una organización centralizada propia del discurso científico. Aquí nos detenemos porque lo que está planteado es el problema del sentido. Nos detenemos entonces para definir cuál va a ser la tarea del lector en términos estructurales. El lector estructuralista lo que va a hacer es justamente reponer, discriminar, exhumar cuál es esa organización centralizada que le permite al texto descubrir su sentido. O construir su sentido, no descubrir, construir su sentido. Bien. Eh, entonces, un poco volviendo sobre las cuestiones centrales que nos interesan, cuando leamos a Ana María Barnechea, que va a ser el 5 de octubre, vamos a ver de qué modo la forma de concebir la literatura en términos estructurales va a operar en su lectura crítica. Cuando hable del infinito borgiano, cuando empieza a clasificar su obra a partir de ciertas regularidades, cuando empiece justamente a determinarla y descubrir cierto funcionamiento interno de sus cuentos, ¿no? Eh, vamos a incluso a entender mucho mejor de qué hablamos cuando hablamos de leer en modo estructural, ¿no? Y vamos a dar cuenta con mayor precisión qué supone dar una respuesta estructuralista a la pregunta que es la literatura. Bien, con esto cortamos y nos vemos el miércoles 5 de octubre. Vean el video, primera y segunda parte, y lean el texto de Ana María Barrenechea, que es el texto que vamos a explorar la clase que viene. Chau, chau.